Aquí va una pregunta que parece sencilla hasta que intentas responderla. ¿Cómo se llamaba tu bisabuela? No tu abuela, sino la de ella, la anterior a ella. ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo sonaba su voz? ¿Qué cocinaba los domingos o la forma de sus manos cuando trabajaba? Para la mayoría de nosotros, hace unas 3 o 4 generaciones, una persona que alguna vez fue el mundo entero de alguien simplemente desaparece. No porque haya hecho algo malo, simplemente porque nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Esa desaparición silenciosa e imperceptible es el motor de la película de la que hablamos hoy, y es una de las principales razones por las que, años después de que Pixar decidiera crear una película animada basada en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, Coco sigue siendo tan actual como si se hubiera estrenado la semana pasada. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero probar algo diferente, porque creo que Coco desafía el formato de reseña habitual. La mayoría de las reseñas analizan una película en el orden en que suceden los eventos, la introducción, el punto medio, el clímax y si el final fue satisfactorio. Esta estructura funciona bien para la mayoría de las películas, pero Coco no se basa en la mecánica de la trama, sino en el acto específico y deliberado de elegir recordar a alguien a propósito. Así que, en lugar de la habitual división en 3 actos, quiero estructurar esta reseña de la misma manera que la película nos enseña a aferrarnos a una persona. Poco a poco, como una familia construye una ofrenda. Para quienes no conozcan la tradición, una ofrenda es el altar que las familias preparan durante el Día de Muertos, una mesa con fotografías de los difuntos, su comida favorita, un camino de pétalos de cempasúchil para guiarlos a casa y una vela encendida por cada alma que esperan esa noche. Ese es el formato actual. Vamos a analizar esta película poco a poco y para cuando encendamos la vela al final, creo que entenderán perfectamente por qué se ha ganado su lugar. Lo primero que se coloca en una ofrenda siempre es una foto, porque ahí es donde empieza la memoria. Así que empecemos por quién trata realmente esta película. Miguel Rivera es un niño que vive en el pueblo ficticio de Santa Cecilia, nacido en una familia de zapateros y, esto es lo importante, una familia que ha prohibido la música. No la ha desalentado, la ha prohibido durante generaciones, desde que el tatarabuelo de Miguel abandonó a su esposa y a su hija pequeña para dedicarse a la música y nunca regresó. Esa única ausencia, de décadas antes de que Miguel naciera, sigue marcando lo que se le permite desear en su propia habitación. Es un guión realmente ingenioso, porque significa que el conflicto central de la película, un niño que ama la música contra una familia que la teme, no es una vaga brecha generacional, es una herida específica y personal con una persona específica a quien culpar. Y Miguel está heredando las consecuencias de una decisión en la que no participó. Cualquiera que haya sentido alguna vez que paga por una pelea que ocurrió antes de nacer, sabe exactamente lo que se siente, ya sea que lo prohibido en su familia fuera la música, el arte, una carrera o una persona. La premisa trasciende su propia cultura precisamente porque está profundamente arraigada en ella. Lo que la hace aún más convincente es que ningún miembro de la familia es retratado como un villano caricaturesco. Que la abuela le lance un zapato a cualquiera que sea sorprendido con una guitarra es gracioso, claro, pero la película nunca deja olvidar que actúa por miedo real, no por crueldad. Esa es la primera imagen que se presenta. Un niño, una herida que se remonta a 5 generaciones y una familia que lo ama lo suficiente como para intentar protegerlo de repetir la historia, incluso si su método es cerrarle la puerta a lo único que ama. El segundo elemento a destacar es el rastro de pétalos de caléndula, los que supuestamente guían a los espíritus de regreso a casa, y lo utilizo aquí como metáfora de la exquisita factura visual de este mundo. Una vez que Miguel cruza la tierra de los muertos, la película deja de ser simplemente bonita y se convierte en una obra genuinamente ingeniosa. La ciudad está construida con hileras de edificios resplandecientes y apiñados que ascienden por un cañón, todo iluminado por velas y guirnaldas de faroles color naranja caléndula. El equipo de diseño de producción se inspiró directamente en viajes de investigación a pueblos y cementerios mexicanos.
reales para lograr la arquitectura y el lenguaje cromático adecuados, en lugar de inventar una estética desde cero. Se percibe ese trabajo previo en casi cada fotograma. La Tierra de los Muertos no parece una fantasía genérica del más allá, sino un lugar real que, casualmente, está lleno de esqueletos. Y el aspecto técnico de lograrlo tampoco es tarea fácil. Animar un elenco compuesto principalmente por esqueletos implicó que el estudio tuviera que crear herramientas completamente nuevas para que los huesos se movieran de forma convincente y expresiva sin parecer rígidos ni grotescos. Se necesita un rostro que aún pueda actuar, cejas que aún puedan comunicar, en un cráneo sin tejido blando con el que trabajar. Y de alguna manera nunca resulta inquietante, ni siquiera para los espectadores más jóvenes. Además, el equipo tuvo que construir sistemas de iluminación capaces de manejar una ciudad entera hecha de llamas de velas individuales y miles de pequeñas luces sin que el renderizado colapsara bajo su propio peso, lo que explica en parte por qué la Tierra de los Muertos tiene ese brillo cálido y parpadeante tan particular que ninguna otra ciudad animada se parece. Luego están los alebrijes. Los animales espirituales guías, salvajes y con patrones imposibles, inspirados en las tradiciones del arte popular mexicano, que le dan a la película un toque de color e imaginación cuando corre el riesgo de volverse visualmente repetitiva, y que discretamente cumplen una doble función como personajes por derecho propio al final de la película. Incluso los detalles de diseño más pequeños demuestran el mismo cuidado. La disposición de la ciudad en la ladera del acantilado y la colorida y densa mampostería se inspiran claramente en pueblos mexicanos reales y en la arquitectura de cementerios que el equipo estudió en sus viajes de investigación, en lugar de una estética genérica e inventada de vida después de la muerte. Esta es una de esas películas en las que podrías apagar el sonido por completo y aún así comprender exactamente lo que intenta transmitir, solo con observar el color de la luz en cada fotograma. Cada ofrenda incluye la comida favorita del difunto, porque no se llega a conocer a alguien sin saber qué le gusta, y lo que le gusta a Miguel es la música. Ese es nuestro tercer punto. Habría sido fácil para una película sobre un niño que quiere ser músico tratar la música como un mero adorno, con algunas melodías pegadizas, intercaladas entre los momentos clave de la trama. Coco opta por algo más inteligente. La música es la trama. El talento de Miguel es la razón por la que cruza a la Tierra de los Muertos. Es la moneda de cambio que usa para desenvolverse en ese mundo y, sin revelar aún cómo, se convierte en el eje central del misterio de la película. El equipo de compositores creó canciones que cumplen una función narrativa real en lugar de simplemente interrumpir la historia para ser bonitas. Y la banda sonora se apoya en instrumentación tradicional para que toda la película se sienta texturizada y específica, en lugar de un fondo orquestal genérico. La banda sonora se inclina hacia la instrumentación tradicional de mariachi y folk, en lugar de un sonido orquestal genérico, lo que hace que incluso las escenas tranquilas, sin canciones, se sientan propias de este mundo en lugar de ser intercambiables con la música de fondo de cualquier otra película animada. Hay una razón por la que quienes vieron esta película en cines en 2017 recuerdan exactamente dónde estaban sentados cuando una canción en particular reaparece cerca del final. Ya llegaremos a eso. Por ahora, simplemente disfruten del hecho de que esta es una película sobre una familia que teme a la música, construida completamente a partir de la música, y esa ironía está logrando contar la historia mejor que la mayoría de los diálogos. Ahora llegamos a la vela, y la vela siempre es el centro emocional del altar. Es lo que se enciende para decir, aún eres bienvenido aquí. Y la idea subyacente en Coco es uno de los conceptos más sutilmente devastadores que he visto en una película familiar, la noción de la muerte definitiva. En este mundo, ser recordado por los vivos es lo que te mantiene existiendo en el más allá. En el momento en que nadie recuerda tu rostro ni tu nombre, te desvaneces por completo
para siempre, sin una segunda oportunidad. Es una regla fantástica, sin duda, pero en realidad es solo una versión exagerada de algo cierto, que las personas realmente se vuelven menos presentes en el mundo una vez que quienes las recordaban también se han ido. Esa idea es lo que le da verdadera fuerza al conflicto familiar central de la película, porque replantea la severa prohibición de la música de la abuela, no como pura terquedad, sino como un acto de duelo petrificado en una regla. Y es también lo que convierte a mamá Coco, la anciana bisabuela de Miguel, que pasa la mayor parte de la película en silencio y debilitándose en su silla, en mucho más que un personaje secundario. Cualquiera que haya visto cómo la memoria de un familiar anciano se deteriora, experimenta un dolor muy específico y real al que esta película se dirige directamente, y ni una sola vez necesita pronunciar la palabra demencia para que el espectador lo sienta. ¿Sigues aquí? Bien. Porque la revelación de que Ernesto de la Cruz, el querido y legendario cantante al que Miguel idolatra, creyendo que es su verdadero tatarabuelo, en realidad asesinó al verdadero compositor y robó tanto sus canciones como su legado, es uno de los giros más despiadados que Pixar haya logrado en una película infantil. Funciona porque el guión lo plantea con suma paciencia. En su debut en la animación, el director Gore Verbinski, conocido por Piratas del Caribe, nos ofrece una obra maestra visual, aportando a la película sus características. Logra una elegancia estructural. Toma el tema central de la película, la herencia robada frente a la ganada, y lo convierte en algo literal. De la Cruz construyó un imperio sobre una herencia que nunca le perteneció. A Miguel, en cambio, se le ofrece un atajo. Podría permanecer en la versión de la fama del país de los muertos, heredando esencialmente la gloria robada del villano. Sin embargo, debe elegir regresar a casa y buscar la verdad, aunque ésta sea más sutil, silenciosa y mucho menos glamurosa. Es una idea genuinamente madura para presentar a un público de 8 años, y la película nunca la elude. Hablando de niños, cabe preguntarse si realmente se trata de una película infantil, repleta de temas adultos y con un toque cruel que podría sorprender a muchos padres. Los más pequeños probablemente estarían mejor en casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es esta película? Los adultos quizás disfruten de algunos chistes internos con películas clásicas, pero la historia es demasiado simple y probablemente agote la paciencia de cualquiera con chistes de eructos y flatulencias. Los niños quedarán deslumbrados por la animación, pero poco más. No hay ningún Woody ni Buzz Lightyear al que aferrarse. El puente de caléndulas de la película solo aparece una noche al año, permitiendo que los muertos crucen para visitar a sus familiares vivos, y usarlo como siguiente punto nos parece apropiado, porque es aquí donde la película nos invita a cruzar hacia su final, y el final es la razón por la que la gente sigue hablando de esta película años después. Sin entrar en detalles, diré que el tramo final gira en torno a Mamá Coco, su memoria que se desvanece y una pieza musical específica que finalmente se usa como siempre debió usarse, y es, sin exagerar, uno de los finales más pacientes y sutilmente devastadores que ha producido la animación moderna. La película se gana cada segundo de ese final, porque dedica toda su duración a plantear el tema del silencio, la memoria y el miedo al olvido. Así que cuando llega el clímax, no es un simple recurso sentimental, sino la culminación de la tesis principal de la película. Existen historias bien documentadas de salas de cine llenas, con padres y abuelos incluidos, que se derrumbaron en silencio durante esta proyección allá por 2017, y tras volver a verla, puedo asegurar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Esto también contribuyó a que la película se convirtiera en un auténtico fenómeno, sobre todo en México, donde se estrenó primero y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del país, antes de recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo. Antes de llegar al altar terminado, hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque no aparece en pantalla, es parte de la historia detrás de la historia. En 2013, años antes del estreno,
Disney solicitó el registro de la frase Día de los Muertos, vinculada al proyecto entonces sin título. La reacción del público y los artistas latinos fue inmediata y contundente, denunciando el intento de convertir una tradición cultural y religiosa viva en un producto comercial. Disney retiró la solicitud en cuestión de días. Lo que sucedió después es lo que creo que merece verdadero reconocimiento. En lugar de abandonar el proyecto en silencio, el estudio contrató a un grupo mucho más amplio de consultores culturales, historiadores y artistas mexicanos y mexicoamericanos, algunos de ellos los mismos que habían criticado el error original. Renombró la película como Coco, la reclutó casi en su totalidad con actores latinos, incluyendo a Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, y envió al equipo creativo, incluyendo al codirector Adrián Molina, en repetidos viajes de investigación por México para asegurarse de que los detalles fueran correctos. Es un ejemplo inusual y bastante público de un estudio que recibe críticas, escucha atentamente y cambia de rumbo visiblemente, y se nota la diferencia en la precisión y el cuidado de la película final. Miguel hace lo que cree que es un descubrimiento sensacional. Su antepasado caído en desgracia era en realidad el legendario seductor Ernesto de la Cruz, y cuando un capricho cósmico del destino lo coloca accidentalmente en la tierra de los muertos, su misión es contactar con de la Cruz y obtener su bendición, tan importante para regresar al mundo de los vivos y seguir su destino musical. Por supuesto, al más puro estilo clásico, Miguel necesita un compañero peculiar e impredecible para su viaje, y este es un bribón fallecido llamado Héctor, con la voz de Gael García Bernal, cuyo cuerpo tiene la costumbre de desmoronarse y regenerarse con un estruendo de xilófono. Como todos los personajes cómicos de este tipo de películas, Héctor es una mezcla de Sancho Panza y Don Quijote. Aquí está el altar, completamente preparado, una fotografía de una familia que carga con una herida que se remonta a 5 generaciones, un camino de pétalos de caléndula que conduce a uno de los mundos más ingeniosos que Pixar ha creado, una melodía favorita que no es mera decoración, sino el motor mismo de la trama, una vela encendida por el miedo específico y universal a ser olvidado, un retrato que faltaba porque había sido robado, un puente que se cruza en el momento emocional preciso, y una historia de producción que muestra a un equipo corrigiendo el rumbo cuando era necesario. Coco ganó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original, y casi una década después todavía se proyecta cada año en el Día de Muertos, lo que demuestra que no fue una moda pasajera, sino que se convirtió en parte de la forma en que muchas familias hablan ahora de esta festividad. Mi veredicto sincero: Pixar está en la cima de su arte, tanto a nivel emocional como técnico, y es una de las pocas películas familiares que trata el duelo, la memoria y la especificidad cultural como fortalezas en lugar de obstáculos que superar. Lo que evita que caiga en el melodrama es la contención. La película tiene la paciencia suficiente para dejar que el silencio se pose en pantalla, la paciencia suficiente para dejar que una anciana se quede mirando una fotografía un instante más de lo que un guión menos talentoso permitiría. Y esa contención es precisamente la razón por la que el final impacta tanto en lugar de sentirse manipulador. Además, ha envejecido de una manera inusual para una película familiar animada. La mayoría de estas se vuelven a ver simplemente por nostalgia una vez que el público objetivo crece, pero Coco tiende a impactar más cuanto mayor te haces, porque las ideas en las que se basa, ser olvidado, ver cómo se desvanece la memoria de alguien, querer ser recordado por quien realmente fuiste, cobran más sentido con la edad. Si hace tiempo que no la ves, realmente vale la pena volver a verla, no en Halloween, sino más cerca de su temporada original,
cuando se supone que debe verse. De la película, un niño que ama la música contra una familia que la teme, no es una vaga brecha generacional, es una herida específica y personal con una persona específica a quien culpar. Y Miguel está heredando las consecuencias de una decisión en la que no participó. Cualquiera que haya sentido alguna vez que paga por una pelea que ocurrió antes de nacer, sabe exactamente lo que se siente, ya sea que lo prohibido en su familia fuera la música, el arte, una carrera o una persona. La premisa trasciende su propia cultura precisamente porque está profundamente arraigada en ella. Lo que la hace aún más convincente es que ningún miembro de la familia es retratado como un villano caricaturesco. Que la abuela le lance un zapato a cualquiera que sea sorprendido con una guitarra es gracioso, claro, pero la película nunca deja olvidar que actúa por miedo real, no por crueldad. Esa es la primera imagen que se presenta. Un niño, una herida que se remonta a 5 generaciones y una familia que lo ama lo suficiente como para intentar protegerlo de repetir la historia, incluso si su método es cerrarle la puerta a lo único que ama. El segundo elemento a destacar es el rastro de pétalos de caléndula, los que supuestamente guían a los espíritus de regreso a casa, y lo utilizo aquí como metáfora de la exquisita factura visual de este mundo. Una vez que Miguel cruza la tierra de los muertos, la película deja de ser simplemente bonita y se convierte en una obra genuinamente ingeniosa. La ciudad está construida con hileras de edificios resplandecientes y apiñados que ascienden por un cañón, todo iluminado por velas y guirnaldas de faroles color naranja caléndula. El equipo de diseño de producción se inspiró directamente en viajes de investigación a pueblos y cementerios mexicanos, reales para lograr la arquitectura y el lenguaje cromático adecuados, en lugar de inventar una estética desde cero. Se percibe ese trabajo previo en casi cada fotograma. La tierra de los muertos no parece una fantasía genérica del más allá, sino un lugar real que, casualmente, está lleno de esqueletos. Y el aspecto técnico de lograrlo tampoco es tarea fácil. Animar un elenco compuesto principalmente por esqueletos implicó que el estudio tuviera que crear herramientas completamente nuevas para que los huesos se movieran de forma convincente y expresiva sin parecer rígidos ni grotescos. Se necesita un rostro que aún pueda actuar, cejas que aún puedan comunicar, en un cráneo sin tejido blando con el que trabajar. Y de alguna manera nunca resulta inquietante, ni siquiera para los espectadores más jóvenes. Además, el equipo tuvo que construir sistemas de iluminación capaces de manejar una ciudad entera hecha de llamas de velas individuales y miles de pequeñas luces sin que el renderizado colapsara bajo su propio peso, lo que explica en parte por qué la Tierra de los Muertos tiene ese brillo cálido y parpadeante tan particular que ninguna otra ciudad animada se parece. Luego están los alebrijes, los animales espirituales guías, salvajes y con patrones imposibles, inspirados en las tradiciones del arte popular mexicano, que le dan a la película un toque de color e imaginación cuando corre el riesgo de volverse visualmente repetitiva, y que discretamente cumplen una doble función como personajes por derecho propio al final de la película. Incluso los detalles de diseño más pequeños demuestran el mismo cuidado. La disposición de la ciudad en la ladera del acantilado y la colorida y densa mampostería se inspiran claramente en pueblos mexicanos reales y en la arquitectura de cementerios que el equipo estudió en sus viajes de investigación, en lugar de una estética genérica e inventada de vida después de la muerte. Esta es una de esas películas en las que podrías apagar el sonido por completo y aún así comprender exactamente lo que intenta transmitir, solo con observar el color de la luz en cada fotograma. Cada ofrenda incluye la comida favorita del difunto, porque no se llega a conocer a alguien sin saber qué le gusta, y lo que le gusta a Miguel es la música. Ese es nuestro tercer punto. Habría sido fácil para una película sobre un niño que quiere ser músico tratar la música como un mero adorno, con algunas melodías pegadizas, intercaladas entre los momentos clave de la trama. Coco opta por algo más inteligente. La música es la trama.
El talento de Miguel es la razón por la que cruza a la tierra de los muertos. Es la moneda de cambio que usa para desenvolverse en ese mundo y, sin revelar aún cómo, se convierte en el eje central del misterio de la película. El equipo de compositores creó canciones que cumplen una función narrativa real en lugar de simplemente interrumpir la historia para ser bonitas. Y la banda sonora se apoya en instrumentación tradicional para que toda la película se sienta texturizada y específica, en lugar de un fondo orquestal genérico. La banda sonora se inclina hacia la instrumentación tradicional de mariachi y folk, en lugar de un sonido orquestal genérico, lo que hace que incluso las escenas tranquilas, sin canciones, se sientan propias de este mundo en lugar de ser intercambiables con la música de fondo de cualquier otra película animada. Hay una razón por la que quienes vieron esta película en cines en 2017 recuerdan exactamente dónde estaban sentados cuando una canción en particular reaparece cerca del final. Ya llegaremos a eso. Por ahora, simplemente disfruten del hecho de que esta es una película sobre una familia que teme a la música, construida completamente a partir de la música, y esa ironía está logrando contar la historia mejor que la mayoría de los diálogos. Ahora llegamos a la vela, y la vela siempre es el centro emocional del altar. Es lo que se enciende para decir, aún eres bienvenido aquí. Y la idea subyacente en Coco es uno de los conceptos más sutilmente devastadores que he visto en una película familiar, la noción de la muerte definitiva. En este mundo, ser recordado por los vivos es lo que te mantiene existiendo en el más allá. En el momento en que nadie recuerda tu rostro ni tu nombre, te desvaneces por completo, para siempre, sin una segunda oportunidad. Es una regla fantástica, sin duda, pero en realidad es solo una versión exagerada de algo cierto, que las personas realmente se vuelven menos presentes en el mundo una vez que quienes las recordaban también se han ido. Esa idea es lo que le da verdadera fuerza al conflicto familiar central de la película, porque replantea la severa prohibición de la música de la abuela, no como pura terquedad, sino como un acto de duelo petrificado en una regla. Y es también lo que convierte a mamá Coco, la anciana bisabuela de Miguel, que pasa la mayor parte de la película en silencio y debilitándose en su silla, en mucho más que un personaje secundario. Cualquiera que haya visto cómo la memoria de un familiar anciano se deteriora, experimenta un dolor muy específico y real al que esta película se dirige directamente, y ni una sola vez necesita pronunciar la palabra demencia para que el espectador lo sienta. ¿Sigues aquí? Bien. Porque la revelación de que Ernesto de la Cruz, el querido y legendario cantante al que Miguel idolatra, creyendo que es su verdadero tatarabuelo, en realidad asesinó al verdadero compositor y robó tanto sus canciones como su legado, es uno de los giros más despiadados que Pixar haya logrado en una película infantil. Funciona porque el guión lo plantea con suma paciencia. En su debut en la animación, el director Gore Verbinski, conocido por Piratas del Caribe, nos ofrece una obra maestra visual, aportando a la película sus características. Logra una elegancia estructural. Toma el tema central de la película, la herencia robada frente a la ganada, y lo convierte en algo literal. De la Cruz construyó un imperio sobre una herencia que nunca le perteneció. A Miguel, en cambio, se le ofrece un atajo. Podría permanecer en la versión de la fama del país de los muertos, heredando esencialmente la gloria robada del villano. Sin embargo, debe elegir regresar a casa y buscar la verdad, aunque ésta sea más sutil, silenciosa y mucho menos glamurosa. Es una idea genuinamente madura para presentar a un público de 8 años, y la película nunca la elude. Hablando de niños, cabe preguntarse si realmente se trata de una película infantil, repleta de temas adultos y con un toque cruel que podría sorprender a muchos padres. Los más pequeños probablemente estarían mejor en casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es esta película? Los adultos quizás disfruten de algunos chistes internos con películas clásicas, pero la historia es demasiado simple
y probablemente agote la paciencia de cualquiera con chistes de eructos y flatulencias. Los niños quedarán deslumbrados por la animación, pero poco más. No hay ningún Woody ni Buzz Lightyear al que aferrarse. El puente de caléndulas de la película solo aparece una noche al año, permitiendo que los muertos crucen para visitar a sus familiares vivos, y usarlo como siguiente punto nos parece apropiado, porque es aquí donde la película nos invita a cruzar hacia su final, y el final es la razón por la que la gente sigue hablando de esta película años después. Sin entrar en detalles, diré que el tramo final gira en torno a Mamá Coco, su memoria que se desvanece y una pieza musical específica que finalmente se usa como siempre debió usarse, y es, sin exagerar, uno de los finales más pacientes y sutilmente devastadores que ha producido la animación moderna. La película se gana cada segundo de ese final, porque dedica toda su duración a plantear el tema del silencio, la memoria y el miedo al olvido. Así que cuando llega el clímax, no es un simple recurso sentimental, sino la culminación de la tesis principal de la película. Existen historias bien documentadas de salas de cine llenas, con padres y abuelos incluidos, que se derrumbaron en silencio durante esta proyección allá por 2017, y tras volver a verla, puedo asegurar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Esto también contribuyó a que la película se convirtiera en un auténtico fenómeno, sobre todo en México, donde se estrenó primero y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del país, antes de recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo. Antes de llegar al altar terminado, hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque no aparece en pantalla, es parte de la historia detrás de la historia. En 2013, años antes del estreno, Disney solicitó el registro de la frase Día de los Muertos, vinculada al proyecto entonces sin título. La reacción del público y los artistas latinos fue inmediata y contundente, denunciando el intento de convertir una tradición cultural y religiosa viva en un producto comercial. Disney retiró la solicitud en cuestión de días. Lo que sucedió después es lo que creo que merece verdadero reconocimiento. En lugar de abandonar el proyecto en silencio, el estudio contrató a un grupo mucho más amplio de consultores culturales, historiadores y artistas mexicanos y mexicoamericanos, algunos de ellos los mismos que habían criticado el error original. Renombró la película como Coco, la reclutó casi en su totalidad con actores latinos, incluyendo a Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, y envió al equipo creativo, incluyendo al codirector Adrián Molina, en repetidos viajes de investigación por México para asegurarse de que los detalles fueran correctos. Es un ejemplo inusual y bastante público de un estudio que recibe críticas, escucha atentamente y cambia de rumbo visiblemente, y se nota la diferencia en la precisión y el cuidado de la película final. Miguel hace lo que cree que es un descubrimiento sensacional. Su antepasado caído en desgracia era en realidad el legendario seductor Ernesto de la Cruz, y cuando un capricho cósmico del destino lo coloca accidentalmente en la tierra de los muertos, su misión es contactar con de la Cruz y obtener su bendición, tan importante para regresar al mundo de los vivos y seguir su destino musical. Por supuesto, al más puro estilo clásico, Miguel necesita un compañero peculiar e impredecible para su viaje, y este es un bribón fallecido llamado Héctor, con la voz de Gael García Bernal, cuyo cuerpo tiene la costumbre de desmoronarse y regenerarse con un estruendo de xilófono. Como todos los personajes cómicos de este tipo de películas, Héctor es una mezcla de Sancho Panza y Don Quijote. Aquí está el altar, completamente preparado, una fotografía de una familia que carga con una herida que se remonta a 5 generaciones, un camino de pétalos de caléndula que conduce a uno de los mundos más ingeniosos que Pixar ha creado, una melodía favorita que no es mera decoración, sino el motor mismo de la trama, una vela encendida por el miedo específico y universal a ser olvidado, un retrato que faltaba porque había sido robado,
un puente que se cruza en el momento emocional preciso y una historia de producción que muestra a un equipo corrigiendo el rumbo cuando era necesario. Coco ganó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original, y casi una década después todavía se proyecta cada año en el Día de Muertos, lo que demuestra que no fue una moda pasajera, sino que se convirtió en parte de la forma en que muchas familias hablan ahora de esta festividad. Mi veredicto sincero: Pixar está en la cima de su arte, tanto a nivel emocional como técnico, y es una de las pocas películas familiares que trata el duelo, la memoria y la especificidad cultural como fortalezas en lugar de obstáculos que superar. Lo que evita que caiga en el melodrama es la contención. La película tiene la paciencia suficiente para dejar que el silencio se pose en pantalla. La paciencia suficiente para dejar que una anciana se quede mirando una fotografía un instante más de lo que un guión menos talentoso permitiría. Y esa contención es precisamente la razón por la que el final impacta tanto en lugar de sentirse manipulador. Además, ha envejecido de una manera inusual para una película familiar animada. La mayoría de estas se vuelven a ver simplemente por nostalgia una vez que el público objetivo crece, pero Coco tiende a impactar más cuanto mayor te haces, porque las ideas en las que se basa, ser olvidado, ver cómo se desvanece la memoria de alguien, querer ser recordado por quien realmente fuiste, cobran más sentido con la edad. Si hace tiempo que no la ves, realmente vale la pena volver a verla. No en Halloween, sino más cerca de su temporada original, cuando se supone que debe verse. De la película, un niño que ama la música contra una familia que la teme, no es una vaga brecha generacional, es una herida específica y personal con una persona específica a quien culpar. Y Miguel está heredando las consecuencias de una decisión en la que no participó. Cualquiera que haya sentido alguna vez que paga por una pelea que ocurrió antes de nacer, sabe exactamente lo que se siente, ya sea que lo prohibido en su familia fuera la música, el arte, una carrera o una persona. La premisa trasciende su propia cultura precisamente porque está profundamente arraigada en ella. Lo que la hace aún más convincente es que ningún miembro de la familia es retratado como un villano caricaturesco. Que la abuela le lance un zapato a cualquiera que sea sorprendido con una guitarra es gracioso, claro, pero la película nunca deja olvidar que actúa por miedo real, no por crueldad. Esa es la primera imagen que se presenta. Un niño, una herida que se remonta a 5 generaciones y una familia que lo ama lo suficiente como para intentar protegerlo de repetir la historia, incluso si su método es cerrarle la puerta a lo único que ama. El segundo elemento a destacar es el rastro de pétalos de caléndula, los que supuestamente guían a los espíritus de regreso a casa, y lo utilizo aquí como metáfora de la exquisita factura visual de este mundo. Una vez que Miguel cruza la tierra de los muertos, la película deja de ser simplemente bonita y se convierte en una obra genuinamente ingeniosa. La ciudad está construida con hileras de edificios resplandecientes y apiñados que ascienden por un cañón, todo iluminado por velas y guirnaldas de faroles color naranja caléndula. El equipo de diseño de producción se inspiró directamente en viajes de investigación a pueblos y cementerios mexicanos, reales para lograr la arquitectura y el lenguaje cromático adecuados, en lugar de inventar una estética desde cero. Se percibe ese trabajo previo en casi cada fotograma. La tierra de los muertos no parece una fantasía genérica del más allá, sino un lugar real que, casualmente, está lleno de esqueletos. Y el aspecto técnico de lograrlo tampoco es tarea fácil. Animar un elenco compuesto principalmente por esqueletos implicó que el estudio tuviera que crear herramientas completamente nuevas para que los huesos se movieran de forma convincente y expresiva sin parecer rígidos ni grotescos. Se necesita un rostro que aún pueda actuar, cejas que aún puedan comunicar, en un cráneo sin tejido blando con el que trabajar. Y de alguna manera nunca resulta inquietante, ni siquiera para los espectadores más jóvenes. Además, el equipo tuvo que construir sistemas de iluminación capaces de manejar
una ciudad entera hecha de llamas de velas individuales y miles de pequeñas luces sin que el renderizado colapsara bajo su propio peso, lo que explica en parte por qué la Tierra de los Muertos tiene ese brillo cálido y parpadeante tan particular que ninguna otra ciudad animada se parece. Luego están los alebrijes. Los animales espirituales guías, salvajes y con patrones imposibles, inspirados en las tradiciones del arte popular mexicano, que le dan a la película un toque de color e imaginación cuando corre el riesgo de volverse visualmente repetitiva, y que discretamente cumplen una doble función como personajes por derecho propio al final de la película. Incluso los detalles de diseño más pequeños demuestran el mismo cuidado. La disposición de la ciudad en la ladera del acantilado y la colorida y densa mampostería se inspiran claramente en pueblos mexicanos reales y en la arquitectura de cementerios que el equipo estudió en sus viajes de investigación, en lugar de una estética genérica e inventada de vida después de la muerte. Esta es una de esas películas en las que podrías apagar el sonido por completo y aún así comprender exactamente lo que intenta transmitir, solo con observar el color de la luz en cada fotograma. Cada ofrenda incluye la comida favorita del difunto, porque no se llega a conocer a alguien sin saber qué le gusta, y lo que le gusta a Miguel es la música. Ese es nuestro tercer punto. Habría sido fácil para una película sobre un niño que quiere ser músico tratar la música como un mero adorno, con algunas melodías pegadizas, intercaladas entre los momentos clave de la trama. Coco opta por algo más inteligente. La música es la trama. El talento de Miguel es la razón por la que cruza a la Tierra de los Muertos. Es la moneda de cambio que usa para desenvolverse en ese mundo y, sin revelar aún cómo, se convierte en el eje central del misterio de la película. El equipo de compositores creó canciones que cumplen una función narrativa real en lugar de simplemente interrumpir la historia para ser bonitas. Y la banda sonora se apoya en instrumentación tradicional para que toda la película se sienta texturizada y específica, en lugar de un fondo orquestal genérico. La banda sonora se inclina hacia la instrumentación tradicional de mariachi y folk, en lugar de un sonido orquestal genérico, lo que hace que incluso las escenas tranquilas, sin canciones, se sientan propias de este mundo en lugar de ser intercambiables con la música de fondo de cualquier otra película animada. Hay una razón por la que quienes vieron esta película en cines en 2017 recuerdan exactamente dónde estaban sentados cuando una canción en particular reaparece cerca del final. Ya llegaremos a eso. Por ahora, simplemente disfruten del hecho de que esta es una película sobre una familia que teme a la música, construida completamente a partir de la música. Y esa ironía está logrando contar la historia mejor que la mayoría de los diálogos. Ahora llegamos a la vela, y la vela siempre es el centro emocional del altar. Es lo que se enciende para decir, aún eres bienvenido aquí. Y la idea subyacente en Coco es uno de los conceptos más sutilmente devastadores que he visto en una película familiar, la noción de la muerte definitiva. En este mundo, ser recordado por los vivos es lo que te mantiene existiendo en el más allá. En el momento en que nadie recuerda tu rostro ni tu nombre, te desvaneces por completo, para siempre, sin una segunda oportunidad. Es una regla fantástica, sin duda, pero en realidad es solo una versión exagerada de algo cierto, que las personas realmente se vuelven menos presentes en el mundo una vez que quienes las recordaban también se han ido. Esa idea es lo que le da verdadera fuerza al conflicto familiar central de la película, porque replantea la severa prohibición de la música de la abuela, no como pura terquedad, sino como un acto de duelo petrificado en una regla. Y es también lo que convierte a mamá Coco, la anciana bisabuela de Miguel, que pasa la mayor parte de la película en silencio y debilitándose en su silla, en mucho más que un personaje secundario. Cualquiera que haya visto cómo la memoria de un familiar anciano se deteriora, experimenta un dolor muy específico y real al que esta película se dirige directamente, y ni una sola vez necesita pronunciar la palabra demencia para que el espectador lo sienta.
¿Sigues aquí? Bien, porque la revelación de que Ernesto de la Cruz, el querido y legendario cantante al que Miguel idolatra, creyendo que es su verdadero tatarabuelo, en realidad asesinó al verdadero compositor y robó tanto sus canciones como su legado, es uno de los giros más despiadados que Pixar haya logrado en una película infantil. Funciona porque el guión lo plantea con suma paciencia. En su debut en la animación, el director Gore Verbinski, conocido por Piratas del Caribe, nos ofrece una obra maestra visual, aportando a la película sus características. Logra una elegancia estructural. Toma el tema central de la película, la herencia robada frente a la ganada, y lo convierte en algo literal. De la Cruz construyó un imperio sobre una herencia que nunca le perteneció. A Miguel, en cambio, se le ofrece un atajo. Podría permanecer en la versión de la fama del país de los muertos, heredando esencialmente la gloria robada del villano. Sin embargo, debe elegir regresar a casa y buscar la verdad, aunque ésta sea más sutil, silenciosa y mucho menos glamurosa. Es una idea genuinamente madura para presentar a un público de 8 años, y la película nunca la elude. Hablando de niños, cabe preguntarse si realmente se trata de una película infantil, repleta de temas adultos y con un toque cruel que podría sorprender a muchos padres. Los más pequeños probablemente estarían mejor en casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es esta película? Los adultos quizás disfruten de algunos chistes internos con películas clásicas, pero la historia es demasiado simple y probablemente agote la paciencia de cualquiera con chistes de eructos y flatulencias. Los niños quedarán deslumbrados por la animación, pero poco más. No hay ningún Woody ni Buzz Lightyear al que aferrarse. El puente de caléndulas de la película solo aparece una noche al año, permitiendo que los muertos crucen para visitar a sus familiares vivos, y usarlo como siguiente punto nos parece apropiado, porque es aquí donde la película nos invita a cruzar hacia su final, y el final es la razón por la que la gente sigue hablando de esta película años después. Sin entrar en detalles, diré que el tramo final gira en torno a Mamá Coco, su memoria que se desvanece y una pieza musical específica que finalmente se usa como siempre debió usarse, y es, sin exagerar, uno de los finales más pacientes y sutilmente devastadores que ha producido la animación moderna. La película se gana cada segundo de ese final, porque dedica toda su duración a plantear el tema del silencio, la memoria y el miedo al olvido. Así que cuando llega el clímax, no es un simple recurso sentimental, sino la culminación de la tesis principal de la película. Existen historias bien documentadas de salas de cine llenas, con padres y abuelos incluidos, que se derrumbaron en silencio durante esta proyección allá por 2017, y tras volver a verla, puedo asegurar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Esto también contribuyó a que la película se convirtiera en un auténtico fenómeno, sobre todo en México, donde se estrenó primero y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del país, antes de recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo. Antes de llegar al altar terminado, hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque no aparece en pantalla, es parte de la historia detrás de la historia. En 2013, años antes del estreno, Disney solicitó el registro de la frase Día de los Muertos, vinculada al proyecto entonces sin título. La reacción del público y los artistas latinos fue inmediata y contundente, denunciando el intento de convertir una tradición cultural y religiosa viva en un producto comercial. Disney retiró la solicitud en cuestión de días. Lo que sucedió después es lo que creo que merece verdadero reconocimiento. En lugar de abandonar el proyecto en silencio, el estudio contrató a un grupo mucho más amplio de consultores culturales, historiadores y artistas mexicanos y mexicoamericanos, algunos de ellos los mismos que habían criticado el error original. Renombró la película como Coco, la reclutó casi en su totalidad con actores latinos, incluyendo a Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, y envió al equipo creativo, incluyendo al codirector Adrián Molina,
en repetidos viajes de investigación por México para asegurarse de que los detalles fueran correctos. Es un ejemplo inusual y bastante público de un estudio que recibe críticas, escucha atentamente y cambia de rumbo visiblemente, y se nota la diferencia en la precisión y el cuidado de la película final. Miguel hace lo que cree que es un descubrimiento sensacional. Su antepasado caído en desgracia era en realidad el legendario seductor Ernesto de la Cruz, y cuando un capricho cósmico del destino lo coloca accidentalmente en la tierra de los muertos, su misión es contactar con de la Cruz y obtener su bendición, tan importante para regresar al mundo de los vivos y seguir su destino musical. Por supuesto, al más puro estilo clásico, Miguel necesita un compañero peculiar e impredecible para su viaje, y este es un bribón fallecido llamado Héctor, con la voz de Gael García Bernal, cuyo cuerpo tiene la costumbre de desmoronarse y regenerarse con un estruendo de xilófono. Como todos los personajes cómicos de este tipo de películas, Héctor es una mezcla de Sancho Panza y Don Quijote. Aquí está el altar, completamente preparado, una fotografía de una familia que carga con una herida que se remonta a 5 generaciones, un camino de pétalos de caléndula que conduce a uno de los mundos más ingeniosos que Pixar ha creado, una melodía favorita que no es mera decoración, sino el motor mismo de la trama, una vela encendida por el miedo específico y universal a ser olvidado, un retrato que faltaba porque había sido robado, un puente que se cruza en el momento emocional preciso y una historia de producción que muestra a un equipo corrigiendo el rumbo cuando era necesario. Coco ganó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original, y casi una década después todavía se proyecta cada año en el Día de Muertos, lo que demuestra que no fue una moda pasajera, sino que se convirtió en parte de la forma en que muchas familias hablan ahora de esta festividad. Mi veredicto sincero: Pixar está en la cima de su arte, tanto a nivel emocional como técnico, y es una de las pocas películas familiares que trata el duelo, la memoria y la especificidad cultural como fortalezas en lugar de obstáculos que superar. Lo que evita que caiga en el melodrama es la contención. La película tiene la paciencia suficiente para dejar que el silencio se pose en pantalla, la paciencia suficiente para dejar que una anciana se quede mirando una fotografía un instante más de lo que un guión menos talentoso permitiría. Y esa contención es precisamente la razón por la que el final impacta tanto en lugar de sentirse manipulador. Además, ha envejecido de una manera inusual para una película familiar animada. La mayoría de estas se vuelven a ver simplemente por nostalgia una vez que el público objetivo crece, pero Coco tiende a impactar más cuanto mayor te haces, porque las ideas en las que se basa, ser olvidado, ver cómo se desvanece la memoria de alguien, querer ser recordado por quien realmente fuiste, cobran más sentido con la edad. Si hace tiempo que no la ves, realmente vale la pena volver a verla, no en Halloween, sino más cerca de su temporada original, cuando se supone que debe verse. De la película, un niño que ama la música contra una familia que la teme, no es una vaga brecha generacional, es una herida específica y personal con una persona específica a quien culpar. Y Miguel está heredando las consecuencias de una decisión en la que no participó. Cualquiera que haya sentido alguna vez que paga por una pelea que ocurrió antes de nacer, sabe exactamente lo que se siente, ya sea que lo prohibido en su familia fuera la música, el arte, una carrera o una persona. La premisa trasciende su propia cultura precisamente porque está profundamente arraigada en ella. Lo que la hace aún más convincente es que ningún miembro de la familia es retratado como un villano caricaturesco. Que la abuela le lance un zapato a cualquiera que sea sorprendido con una guitarra es gracioso, claro, pero la película nunca deja olvidar que actúa por miedo real, no por crueldad. Esa es la primera imagen que se presenta. Un niño, una herida que se remonta a 5 generaciones
y una familia que lo ama lo suficiente como para intentar protegerlo de repetir la historia, incluso si su método es cerrarle la puerta a lo único que ama. El segundo elemento a destacar es el rastro de pétalos de caléndula, los que supuestamente guían a los espíritus de regreso a casa, y lo utilizo aquí como metáfora de la exquisita factura visual de este mundo. Una vez que Miguel cruza la tierra de los muertos, la película deja de ser simplemente bonita y se convierte en una obra genuinamente ingeniosa. La ciudad está construida con hileras de edificios resplandecientes y apiñados que ascienden por un cañón, todo iluminado por velas y guirnaldas de faroles color naranja caléndula. El equipo de diseño de producción se inspiró directamente en viajes de investigación a pueblos y cementerios mexicanos, reales para lograr la arquitectura y el lenguaje cromático adecuados, en lugar de inventar una estética desde cero. Se percibe ese trabajo previo en casi cada fotograma. La tierra de los muertos no parece una fantasía genérica del más allá, sino un lugar real que, casualmente, está lleno de esqueletos. Y el aspecto técnico de lograrlo tampoco es tarea fácil. Animar un elenco compuesto principalmente por esqueletos implicó que el estudio tuviera que crear herramientas completamente nuevas para que los huesos se movieran de forma convincente y expresiva sin parecer rígidos ni grotescos. Se necesita un rostro que aún pueda actuar, cejas que aún puedan comunicar, en un cráneo sin tejido blando con el que trabajar. Y de alguna manera nunca resulta inquietante, ni siquiera para los espectadores más jóvenes. Además, el equipo tuvo que construir sistemas de iluminación capaces de manejar una ciudad entera hecha de llamas de velas individuales y miles de pequeñas luces sin que el renderizado colapsara bajo su propio peso, lo que explica en parte por qué la Tierra de los Muertos tiene ese brillo cálido y parpadeante tan particular que ninguna otra ciudad animada se parece. Luego están los alebrijes, los animales espirituales guías, salvajes y con patrones imposibles, inspirados en las tradiciones del arte popular mexicano, que le dan a la película un toque de color e imaginación cuando corre el riesgo de volverse visualmente repetitiva, y que discretamente cumplen una doble función como personajes por derecho propio al final de la película. Incluso los detalles de diseño más pequeños demuestran el mismo cuidado. La disposición de la ciudad en la ladera del acantilado y la colorida y densa mampostería se inspiran claramente en pueblos mexicanos reales y en la arquitectura de cementerios que el equipo estudió en sus viajes de investigación, en lugar de una estética genérica e inventada de vida después de la muerte. Esta es una de esas películas en las que podrías apagar el sonido por completo y aún así comprender exactamente lo que intenta transmitir, solo con observar el color de la luz en cada fotograma. Cada ofrenda incluye la comida favorita del difunto, porque no se llega a conocer a alguien sin saber qué le gusta, y lo que le gusta a Miguel es la música. Ese es nuestro tercer punto. Habría sido fácil para una película sobre un niño que quiere ser músico tratar la música como un mero adorno, con algunas melodías pegadizas, intercaladas entre los momentos clave de la trama. Coco opta por algo más inteligente. La música es la trama. El talento de Miguel es la razón por la que cruza a la Tierra de los Muertos. Es la moneda de cambio que usa para desenvolverse en ese mundo y, sin revelar aún cómo, se convierte en el eje central del misterio de la película. El equipo de compositores creó canciones que cumplen una función narrativa real en lugar de simplemente interrumpir la historia para ser bonitas. Y la banda sonora se apoya en instrumentación tradicional para que toda la película se sienta texturizada y específica, en lugar de un fondo orquestal genérico. La banda sonora se inclina hacia la instrumentación tradicional de mariachi y folk, en lugar de un sonido orquestal genérico, lo que hace que incluso las escenas tranquilas, sin canciones, se sientan propias de este mundo en lugar de ser intercambiables con la música de fondo de cualquier otra película animada. Hay una razón por la que quienes vieron esta película en cines en 2017 recuerdan exactamente dónde estaban sentados cuando una canción en particular reaparece cerca del final. Ya llegaremos a eso. Por ahora,
Simplemente disfruten del hecho de que esta es una película sobre una familia que teme a la música, construida completamente a partir de la música, y esa ironía está logrando contar la historia mejor que la mayoría de los diálogos. Ahora llegamos a la vela, y la vela siempre es el centro emocional del altar. Es lo que se enciende para decir, aún eres bienvenido aquí. Y la idea subyacente en Coco es uno de los conceptos más sutilmente devastadores que he visto en una película familiar, la noción de la muerte definitiva. En este mundo, ser recordado por los vivos es lo que te mantiene existiendo en el más allá. En el momento en que nadie recuerda tu rostro ni tu nombre, te desvaneces por completo, para siempre, sin una segunda oportunidad. Es una regla fantástica, sin duda, pero en realidad es solo una versión exagerada de algo cierto, que las personas realmente se vuelven menos presentes en el mundo una vez que quienes las recordaban también se han ido. Esa idea es lo que le da verdadera fuerza al conflicto familiar central de la película, porque replantea la severa prohibición de la música de la abuela, no como pura terquedad, sino como un acto de duelo petrificado en una regla. Y es también lo que convierte a mamá Coco, la anciana bisabuela de Miguel, que pasa la mayor parte de la película en silencio y debilitándose en su silla, en mucho más que un personaje secundario. Cualquiera que haya visto cómo la memoria de un familiar anciano se deteriora, experimenta un dolor muy específico y real al que esta película se dirige directamente, y ni una sola vez necesita pronunciar la palabra demencia para que el espectador lo sienta. ¿Sigues aquí? Bien. Porque la revelación de que Ernesto de la Cruz, el querido y legendario cantante al que Miguel idolatra, creyendo que es su verdadero tatarabuelo, en realidad asesinó al verdadero compositor y robó tanto sus canciones como su legado, es uno de los giros más despiadados que Pixar haya logrado en una película infantil. Funciona porque el guión lo plantea con suma paciencia. En su debut en la animación, el director Gore Verbinski, conocido por Piratas del Caribe, nos ofrece una obra maestra visual, aportando a la película sus características. Logra una elegancia estructural. Toma el tema central de la película, la herencia robada frente a la ganada, y lo convierte en algo literal. De la Cruz construyó un imperio sobre una herencia que nunca le perteneció. A Miguel, en cambio, se le ofrece un atajo. Podría permanecer en la versión de la fama del país de los muertos, heredando esencialmente la gloria robada del villano. Sin embargo, debe elegir regresar a casa y buscar la verdad, aunque ésta sea más sutil, silenciosa y mucho menos glamurosa. Es una idea genuinamente madura para presentar a un público de 8 años, y la película nunca la elude. Hablando de niños, cabe preguntarse si realmente se trata de una película infantil, repleta de temas adultos y con un toque cruel que podría sorprender a muchos padres. Los más pequeños probablemente estarían mejor en casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es esta película? Los adultos quizás disfruten de algunos chistes internos con películas clásicas, pero la historia es demasiado simple y probablemente agote la paciencia de cualquiera con chistes de eructos y flatulencias. Los niños quedarán deslumbrados por la animación, pero poco más. No hay ningún Woody ni Buzz Lightyear al que aferrarse. El puente de caléndulas de la película solo aparece una noche al año, permitiendo que los muertos crucen para visitar a sus familiares vivos, y usarlo como siguiente punto nos parece apropiado, porque es aquí donde la película nos invita a cruzar hacia su final, y el final es la razón por la que la gente sigue hablando de esta película años después. Sin entrar en detalles, diré que el tramo final gira en torno a Mamá Coco, su memoria que se desvanece y una pieza musical específica que finalmente se usa como siempre debió usarse, y es, sin exagerar, uno de los finales más pacientes y sutilmente devastadores que ha producido la animación moderna. La película se gana cada segundo de ese final, porque dedica toda su duración a plantear el tema del silencio, la memoria y el miedo al olvido. Así que cuando llega el clímax,
no es un simple recurso sentimental, sino la culminación de la tesis principal de la película. Existen historias bien documentadas de salas de cine llenas, con padres y abuelos incluidos, que se derrumbaron en silencio durante esta proyección allá por 2017, y tras volver a verla, puedo asegurar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Esto también contribuyó a que la película se convirtiera en un auténtico fenómeno, sobre todo en México, donde se estrenó primero y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del país, antes de recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo. Antes de llegar al altar terminado, hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque no aparece en pantalla, es parte de la historia detrás de la historia. En 2013, años antes del estreno, Disney solicitó el registro de la frase Día de los Muertos, vinculada al proyecto entonces sin título. La reacción del público y los artistas latinos fue inmediata y contundente, denunciando el intento de convertir una tradición cultural y religiosa viva en un producto comercial. Disney retiró la solicitud en cuestión de días. Lo que sucedió después es lo que creo que merece verdadero reconocimiento. En lugar de abandonar el proyecto en silencio, el estudio contrató a un grupo mucho más amplio de consultores culturales, historiadores y artistas mexicanos y mexicoamericanos, algunos de ellos los mismos que habían criticado el error original. Renombró la película como Coco, la reclutó casi en su totalidad con actores latinos, incluyendo a Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, y envió al equipo creativo, incluyendo al codirector Adrián Molina, en repetidos viajes de investigación por México, para asegurarse de que los detalles fueran correctos. Es un ejemplo inusual y bastante público de un estudio que recibe críticas, escucha atentamente y cambia de rumbo visiblemente, y se nota la diferencia en la precisión y el cuidado de la película final. Miguel hace lo que cree que es un descubrimiento sensacional. Su antepasado caído en desgracia era en realidad el legendario seductor Ernesto de la Cruz, y cuando un capricho cósmico del destino lo coloca accidentalmente en la tierra de los muertos, su misión es contactar con de la Cruz y obtener su bendición, tan importante para regresar al mundo de los vivos y seguir su destino musical. Por supuesto, al más puro estilo clásico, Miguel necesita un compañero peculiar e impredecible para su viaje, y este es un bribón fallecido llamado Héctor, con la voz de Gael García Bernal, cuyo cuerpo tiene la costumbre de desmoronarse y regenerarse con un estruendo de xilófono. Como todos los personajes cómicos de este tipo de películas, Héctor es una mezcla de Sancho Panza y Don Quijote. Aquí está el altar, completamente preparado, una fotografía de una familia que carga con una herida que se remonta a 5 generaciones, un camino de pétalos de caléndula que conduce a uno de los mundos más ingeniosos que Pixar ha creado, una melodía favorita que no es mera decoración, sino el motor mismo de la trama, una vela encendida por el miedo específico y universal a ser olvidado, un retrato que faltaba porque había sido robado, un puente que se cruza en el momento emocional preciso, y una historia de producción que muestra a un equipo corrigiendo el rumbo cuando era necesario. Coco ganó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original, y casi una década después todavía se proyecta cada año en el Día de Muertos, lo que demuestra que no fue una moda pasajera, sino que se convirtió en parte de la forma en que muchas familias hablan ahora de esta festividad. Mi veredicto sincero: Pixar está en la cima de su arte, tanto a nivel emocional como técnico, y es una de las pocas películas familiares que trata el duelo, la memoria y la especificidad cultural como fortalezas en lugar de obstáculos que superar. Lo que evita que caiga en el melodrama es la contención. La película tiene la paciencia suficiente para dejar que el silencio se pose en pantalla, la paciencia suficiente
para dejar que una anciana se quede mirando una fotografía un instante más de lo que un guión menos talentoso permitiría. Y esa contención es precisamente la razón por la que el final impacta tanto en lugar de sentirse manipulador. Además, ha envejecido de una manera inusual para una película familiar animada. La mayoría de estas se vuelven a ver simplemente por nostalgia una vez que el público objetivo crece, pero Coco tiende a impactar más cuanto mayor te haces, porque las ideas en las que se basa, ser olvidado, ver cómo se desvanece la memoria de alguien, querer ser recordado por quien realmente fuiste, cobran más sentido con la edad. Si hace tiempo que no la ves, realmente vale la pena volver a verla. No en Halloween, sino más cerca de su temporada original, cuando se supone que debe verse. Duelo petrificado en una regla. Y es también lo que convierte a mamá Coco, la anciana bisabuela de Miguel, que pasa la mayor parte de la película en silencio y debilitándose en su silla, en mucho más que un personaje secundario. Cualquiera que haya visto cómo la memoria de un familiar anciano se deteriora, experimenta un dolor muy específico y real al que esta película se dirige directamente, y ni una sola vez necesita pronunciar la palabra demencia para que el espectador lo sienta. ¿Sigues aquí? Bien. Porque la revelación de que Ernesto de la Cruz, el querido y legendario cantante al que Miguel idolatra, creyendo que es su verdadero tatarabuelo, en realidad asesinó al verdadero compositor y robó tanto sus canciones como su legado, es uno de los giros más despiadados que Pixar haya logrado en una película infantil. Funciona porque el guión lo plantea con suma paciencia. En su debut en la animación, el director Gore Verbinski, conocido por Piratas del Caribe, nos ofrece una obra maestra visual, aportando a la película sus características. Logra una elegancia estructural. Toma el tema central de la película, la herencia robada frente a la ganada, y lo convierte en algo literal. De la Cruz construyó un imperio sobre una herencia que nunca le perteneció. A Miguel, en cambio, se le ofrece un atajo. Podría permanecer en la versión de la fama del país de los muertos, heredando esencialmente la gloria robada del villano. Sin embargo, debe elegir regresar a casa y buscar la verdad, aunque ésta sea más sutil, silenciosa y mucho menos glamurosa. Es una idea genuinamente madura para presentar a un público de 8 años, y la película nunca la elude. Hablando de niños, cabe preguntarse si realmente se trata de una película infantil, repleta de temas adultos y con un toque cruel que podría sorprender a muchos padres. Los más pequeños probablemente estarían mejor en casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para quién es esta película? Los adultos quizás disfruten de algunos chistes internos con películas clásicas, pero la historia es demasiado simple y probablemente agote la paciencia de cualquiera con chistes de eructos y flatulencias. Los niños quedarán deslumbrados por la animación, pero poco más. No hay ningún Woody ni Buzz Lightyear al que aferrarse. El puente de caléndulas de la película solo aparece una noche al año, permitiendo que los muertos crucen para visitar a sus familiares vivos, y usarlo como siguiente punto nos parece apropiado, porque es aquí donde la película nos invita a cruzar hacia su final, y el final es la razón por la que la gente sigue hablando de esta película años después. Sin entrar en detalles, diré que el tramo final gira en torno a Mamá Coco, su memoria que se desvanece y una pieza musical específica que finalmente se usa como siempre debió usarse, y es, sin exagerar, uno de los finales más pacientes y sutilmente devastadores que ha producido la animación moderna. La película se gana cada segundo de ese final, porque dedica toda su duración a plantear el tema del silencio, la memoria y el miedo al olvido. Así que cuando llega el clímax, no es un simple recurso sentimental, sino la culminación de la tesis principal de la película. Existen historias bien documentadas de salas de cine llenas, con padres y abuelos incluidos, que se derrumbaron en silencio durante esta proyección allá por 2017, y tras volver a verla, puedo asegurar que no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Esto también contribuyó a que la película se convirtiera en un auténtico fenómeno, sobre todo en México,
donde se estrenó primero y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del país, antes de recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo. Antes de llegar al altar terminado, hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque no aparece en pantalla, es parte de la historia detrás de la historia. En 2013, años antes del estreno, Disney solicitó el registro de la frase Día de los Muertos, vinculada al proyecto entonces sin título. La reacción del público y los artistas latinos fue inmediata y contundente, denunciando el intento de convertir una tradición cultural y religiosa viva en un producto comercial. Disney retiró la solicitud en cuestión de días. Lo que sucedió después es lo que creo que merece verdadero reconocimiento. En lugar de abandonar el proyecto en silencio, el estudio contrató a un grupo mucho más amplio de consultores culturales, historiadores y artistas mexicanos y mexicoamericanos, algunos de ellos los mismos que habían criticado el error original. Renombró la película como Coco, la reclutó casi en su totalidad con actores latinos, incluyendo a Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, y envió al equipo creativo, incluyendo al codirector Adrián Molina, en repetidos viajes de investigación por México para asegurarse de que los detalles fueran correctos. Es un ejemplo inusual y bastante público de un estudio que recibe críticas, escucha atentamente y cambia de rumbo visiblemente, y se nota la diferencia en la precisión y el cuidado de la película final. Miguel hace lo que cree que es un descubrimiento sensacional. Su antepasado caído en desgracia era en realidad el legendario seductor Ernesto de la Cruz, y cuando un capricho cósmico del destino lo coloca accidentalmente en la tierra de los muertos, su misión es contactar con de la Cruz y obtener su bendición, tan importante para regresar al mundo de los vivos y seguir su destino musical. Por supuesto, al más puro estilo clásico, Miguel necesita un compañero peculiar e impredecible para su viaje, y este es un bribón fallecido llamado Héctor, con la voz de Gael García Bernal, cuyo cuerpo tiene la costumbre de desmoronarse y regenerarse con un estruendo de xilófono. Como todos los personajes cómicos de este tipo de películas, Héctor es una mezcla de Sancho Panza y Don Quijote. Aquí está el altar, completamente preparado, una fotografía de una familia que carga con una herida que se remonta a 5 generaciones, un camino de pétalos de caléndula que conduce a uno de los mundos más ingeniosos que Pixar ha creado, una melodía favorita que no es mera decoración, sino el motor mismo de la trama, una vela encendida por el miedo específico y universal a ser olvidado, un retrato que faltaba porque había sido robado, un puente que se cruza en el momento emocional preciso y una historia de producción que muestra a un equipo corrigiendo el rumbo cuando era necesario. Coco ganó el Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original, y casi una década después todavía se proyecta cada año en el Día de Muertos, lo que demuestra que no fue una moda pasajera, sino que se convirtió en parte de la forma en que muchas familias hablan ahora de esta festividad. Mi veredicto sincero: Pixar está en la cima de su arte, tanto a nivel emocional como técnico, y es una de las pocas películas familiares que trata el duelo, la memoria y la especificidad cultural como fortalezas en lugar de obstáculos que superar. Lo que evita que caiga en el melodrama es la contención. La película tiene la paciencia suficiente para dejar que el silencio se pose en pantalla, la paciencia suficiente para dejar que una anciana se quede mirando una fotografía un instante más de lo que un guión menos talentoso permitiría. Y esa contención es precisamente la razón por la que el final impacta tanto en lugar de sentirse manipulador. Además, ha envejecido de una manera inusual para una película familiar animada. La mayoría de estas se vuelven a ver simplemente por nostalgia una vez que el público objetivo crece, pero Coco tiende a impactar más
cuanto mayor te haces, porque las ideas en las que se basa, ser olvidado, ver cómo se desvanece la memoria de alguien, querer ser recordado por quien realmente fuiste, cobran más sentido con la edad. Si hace tiempo que no la ves, realmente vale la pena volver a verla, no en Halloween, sino más cerca de su temporada original, cuando se supone que debe verse.